Canto séptimo del Purgatorio de Dante. Después de haber cambiado entre sí 3 o 4 veces corteses y halagüeños saludos, Sordello se hizo un poco atrás y dijo: ¿Quiénes sois? Mis huesos fueron sepultados en tiempo de Octavio, antes de que se hubiesen dirigido hacia esta montaña las almas dignas de subir hasta Dios. Yo soy Virgilio, que perdí el cielo por no tener fe y no por otro crimen. Así respondió mi guía. Como aquel que de improviso ve una cosa que le asombra y a la que no sabe si dar crédito o no, diciendo es, no es, así se quedó aquel. Después bajó los ojos, se adelantó humildemente hacia él y le abrazó en el sitio del cuerpo donde alcanza el pequeño. Oh gloria de los latinos, dijo, por quien nuestra lengua demostró lo que podía. Honor eterno del sitio donde yo nací. ¿Qué mérito o qué gracia permite que te presentes a mí? Si es que soy digno de oír tus palabras, dime si vienes del infierno y de qué recinto. He llegado hasta aquí pasando por todos los círculos del reino del llanto, respondióle. La virtud del cielo me guía y con ella vengo. No por lo que he hecho, sino por lo que no he hecho, he perdido el poder contemplar el alto sol que tú deseas y que conocí demasiado tarde. Allá abajo hay un sitio entristecido no por los martirios, sino por sus tinieblas, donde en vez de lamentos como gritos, sólo resuenan tristes suspiros. Allí estoy yo con los pequeños inocentes mordidos por los dientes de la muerte antes de que fueran lavados del pecado original. Allí estoy yo con aquellos que no se cubrieron con las 3 virtudes santas y que exentos de vicios conocieron y observaron las demás virtudes. Pero danos algún indicio, si es que puedes y sabes, a fin de que lleguemos más pronto al sitio donde tiene verdadero principio el purgatorio. Respondió: No tiene designado un sitio fijo, pero puedo recorrer su parte superior y su alrededor y servirte de guía durante el tiempo que me queda hoy para caminar. Pero mira cómo declina el día, y como no se puede andar de noche por arriba, es bueno que pensemos en dónde deberemos quedarnos. Un poco apartadas de aquí y a la derecha hay algunas almas. Si me lo permites, te conduciré a donde están, seguro de que te agradará conocerlas. ¿Cómo es eso?, le contestó. ¿Quien quisiera subir de noche se vería detenido por alguien? ¿O consistiría en que no podría subir? El buen Sordello pasó su dedo por el suelo diciendo: ¿Ves esta sola línea? Pues no la atravesarás después de haberse ocultado el sol, no por otra causa, sino porque te lo impedirán las tinieblas nocturnas, las cuales, con la omnipotencia del que las produce, contrarrestan nuestra voluntad. A pesar de ellas podría muy bien volverse abajo y recorrer la cuesta vagando en torno mientras el día tenga cerrado el horizonte. Entonces mi señor, como asombrado: Condúceme, dijo, a donde dices que puede agradarnos nuestra permanencia. Nos habíamos alejado un poco de allí cuando me apercibí de que el monte estaba hendido como los valles que hay en nuestro hemisferio. Iremos, dijo aquella sombra, allá donde la cuesta forma una cavidad y esperaremos en ella el nuevo día. Entre la alta cuesta y el camino llano había un sendero oblicuo que nos condujo a un lado de aquella cavidad, por donde la pendiente va siendo más suave que en su centro hasta que termina. El oro y la plata fina, la púrpura, el albayalde, el añil azul y brillante y las esmeraldas más recientemente talladas, en el momento en que se desprenden sus trozos, serían vencidos en brillantez por las hierbas y las flores de aquella cavidad como lo menor es vencido por lo mayor. La naturaleza no había ostentado solamente allí sus adornos, sino que con la suavidad de 1000 aromas había formado un olor indistinto y desconocido para nosotros. Allí vi sentadas sobre la verdura y entre las flores a algunas almas que desde fuera no podían distinguirse por ocultarlas las laderas del valle, las cuales estaban cantando el Salve Regina. No exijáis que os guíe hasta allí, nos dijo el mantuano que hasta entonces nos había acompañado, antes de que se oculte el poco sol que queda. Desde esta altura veréis los movimientos y conoceréis los rostros de todos esos, mejor que si estuvierais ya entre ellos en el mismo valle. Ese que está sentado más alto que los demás y que parece que ha descuidado lo que debía hacer, sin que su boca acompañe en el canto a los otros,
fue el emperador Rodolfo, que podía haber curado las heridas que han causado la muerte de Italia, de suerte que es demasiado tarde para que otro pueda reanimarla. Ese otro cuya presencia consuela a aquel, gobernó la tierra donde nace el agua que el Moldavia lleva al Elba y el Elba al mar. Llamóse Ottokar, y ya en mantillas fue mucho mejor que su hijo Wenceslao, con toda su barba, por haberse dejado éste dominar por la lujuria y el ocio. Y aquel Romo que parece consultar con tanta intimidad a aquel otro que tiene tan benigno aspecto, murió huyendo y marchitando el lis. Mirad cómo se golpea el pecho. Ved a ese otro que suspirando ha hecho de la palma de su mano un lecho para su mejilla. Padre y suegro son del mal de Francia. Conocen que su vida fue grosera y viciosa, y de ahí proviene el dolor que los aflige. Aquel que parece tan membrudo y que canta acorde con el de pronunciada nariz, llevó ceñida la cuerda de toda virtud, y si después de él hubiese sido rey aquel jovencito que se sienta detrás, hubiera pasado bien el valor de padre a hijo, lo cual no se puede decir de sus otros herederos. Jacobo y Federico conservan los reinos, pero ninguno de ellos posee la menor parte de la herencia. Raras veces sale por las ramas la humana probidad, pues así lo quiere aquel que nos la da, para que se la pidamos. Mis palabras se dirigen al de larga nariz lo mismo que al otro, a Pedro, que canta con él, por quien se lamentan Pulla y Provenza. Cuanto más degenerada está la planta de su semilla, tanto más que Beatriz y Margarita se vanagloria hoy Constanza de su marido. Ved allí al rey de sencilla vida, a Enrique de Inglaterra, sentado completamente solo. Ese ha producido mejores retoños. Aquel que está en el suelo más bajo que los anteriores, mirando hacia atrás, es el marqués Guillermo, por quien Alejandría y sus guerreros hacen llorar hoy al Monferrato y al Canavés. Fin del canto séptimo del Purgatorio. Canto octavo del Purgatorio de Dante. Era llegada la hora en que se renueva el deseo de los que navegan y se enternece su corazón al recuerdo del día en que han dicho adiós a sus dulces amigos. Era la hora en que el nuevo peregrino siente aumentarse su cariño hacia sus parientes, si oye a lo lejos alguna campana que parece llorar el día que termina, cuando empecé a no oír nada y a mirar a una de aquellas almas que de pie hacía con su mano ademán de que le prestaran atención. Unió y levantó ambas manos, dirigiendo sus ojos hacia oriente como si dijese a Dios, no me cuido de otra cosa. Y salió tan devotamente de su boca el te lucis ante y con tan dulces notas, que hizo que me olvidara de mí mismo. Las demás almas, con la misma dulzura y devoción, la acompañaron en todo el himno, teniendo la vista fija en las celestes esferas. Dirige aquí, oh lector, tus ojos hacia la verdad, porque el velo es ahora tan sutil que te será en efecto sumamente fácil el atravesarlo. Vi luego a aquel ejército gentil, pálido y humilde, que en silencio contemplaba el cielo como si esperara algo, y vi salir de las alturas y descender hacia abajo dos ángeles con dos espadas flamígeras, truncadas y privadas de sus puntas. Verdes como las tiernas hojas brotadas recientemente eran sus vestiduras, que agitadas por las verdes plumas de sus alas flotaban por detrás a merced del viento. Uno de ellos se posó un poco sobre nuestras cabezas, el otro descendió hacia el lado opuesto, de suerte que entre ellos se encontraron colocadas las almas. Se distinguía perfectamente su blonda cabellera, pero al querer percibir sus facciones se extraviaba la vista lo mismo que se destruye una fuerza cuando la tensión es excesiva. Ambos vienen del seno de María, dijo Sordello, para guardar el valle contra la serpiente que acudirá a él en breve. Y yo, que no sabía por qué sitio había de venir, miré en derredor, y helado de terror me arrimé cuanto pude a las fieles espaldas. Sordello continuó: ahora descendamos hacia donde están esas grandes sombras y hablaremos con ellas. Les será muy grato veros. Sólo había descendido 3 pasos, según creo, cuando ya me encontré abajo, y vi una que me miraba como si hubiera querido reconocerme. El aire iba ya oscureciéndose,
pero no tanto que entre sus ojos y los míos no se dejase ver lo que antes me ocultaba. Vino hacia mí y yo me adelanté hacia ella. Noble juez, oh Nino, con cuánto placer vi que no estabas entre los condenados. No hubo amistoso saludo que no nos dirigiésemos. Después me preguntó: ¿cuánto tiempo hace que has llegado al pie de este monte a través de las lejanas aguas? Ah, le dije, esta mañana he llegado por el camino triste y estoy aún en la primera vida, aunque al hacer este viaje voy buscando con afán la otra. Apenas oyeron mi respuesta cuando Sordello y él retrocedieron como hombres poseídos de un repentino espanto. El uno se volvió hacia Virgilio y el otro hacia uno que estaba sentado gritando: «Ven, Conrado, ven a ver lo que Dios por su gracia permite». Después, dirigiéndose a mí, exclamó: «Por el particular reconocimiento que debes a éste que oculta de tal modo su primitivo origen que no se puede penetrar, cuando estés más allá de las anchurosas aguas, di a mi Juana que llame por mí allí donde se responde a los inocentes. No creo que su madre me ame ya, puesto que ha dejado las blancas tocas que la desventurada debe echar de menos algún día. Por ella se comprende fácilmente cuánto dura en una mujer el fuego del amor, si el ojo o el mismo tacto no lo alimenta. La víbora que campea en las armas de los milaneses no le proporcionará tan hermosa sepultura como se la hubiera proporcionado el gallo de Gallura. Así decía, y en todo su aspecto se veía impreso el sello de aquel recto celo que arde con mesura en el corazón. Mis ojos se dirigían ávidos hacia la parte del cielo donde son más lentas las estrellas, como las partes de la rueda más próximas al eje. Mi guía me preguntó: «Hijo mío, ¿qué miras allá arriba?». Y yo le contesté: «Aquellas 3 antorchas por las cuales está el polo ardiendo allá abajo». Repuso: «Las 4 brillantes estrellas que viste esta mañana han descendido desde allí, y esas han subido donde estaban aquellas». Mientras él hablaba, Sordello se le acercó, diciendo: «He aquí a nuestro adversario», y extendió el dedo para que lo viésemos. En la parte en que queda abierto el pequeño valle había una serpiente que quizá era la que dio a Eva el amargo manjar. Se adelantaba el maligno reptil por entre la hierba y las flores, volviendo de vez en cuando la cabeza y lamiéndose el lomo como un animal que se alisa la piel. Yo no lo vi, por lo cual no puedo decir cómo se movieron los azores celestiales, pero sí vi a uno y otro en movimiento. Sintiendo que sus verdes alas hendían el aire, huyó la serpiente, y los ángeles se volvieron a su puesto con vuelo igual. La sombra que se acercó al juez cuando éste la llamó no dejó un momento de mirarme durante todo aquel asalto. Que la antorcha que te conduce hacia arriba encuentre en tu voluntad tanta cera como se necesita para llegar al sumo esmalte, empezó a decir. Si sabes alguna noticia positiva de Valdimagra o de su tierra circunvecina, dímela, pues yo era señor de aquel país. Fui llamado Conrado Malaspina, no el antiguo, sino un descendiente suyo, y tuve para con los míos un amor que se purifica aquí. Oh, le contesté, no estuve nunca en vuestro país, pero ¿a qué parte de Europa no habrá llegado su fama? La gloria que honra vuestra casa da tal renombre a sus señores y a la comarca entera que tiene noticia de ella aun aquel que no la ha visitado. Y os juro, así pueda llegar a lo alto de este monte, que vuestra honrosa estirpe no pierde la prez que la han conquistado su bolsa y su espada. Sus buenas costumbres y excelente carácter la colocan en tan privilegiado puesto que aunque el perverso jefe aparte al mundo del verdadero camino, ella va por el recto sendero despreciando el torcido. Él replicó: «Ve, pues, que antes de que el sol entre 7 veces en el espacio que Aries con sus 4 patas cubre y abarca, esa opinión cortés te será clavada en medio de la cabeza con clavos mayores que lo pueden ser las palabras de otro si no se cambia el curso de la providencia». Fin del canto octavo del Purgatorio. Canto noveno del Purgatorio de Dante. La concubina del viejo Titón, desprendiéndose de los brazos de su dulce amigo, ostentaba ya por las orillas de oriente toda su blancura.
en su frente resplandecían ricas pedrerías que representaban la figura del frío animal que con su cola hiere a los hombres. La noche había ya dado 2 de los pasos con que sube a nuestro hemisferio hacia el sitio en que nos encontrábamos, mientras que el tercero hacía inclinar sus alas, cuando yo, que tenía conmigo todo lo que procede de Adán, vencido por el sueño, me tendí en la hierba donde estábamos sentados los 5. En la hora inmediata al alba en que la golondrina empieza sus tristes endechas, quizá en memoria de sus primeros dolores, y en que nuestro espíritu, desprendido de la materia y menos preocupado con los pensamientos terrenales, es casi divino en sus visiones, me parecía ver entre sueños un águila con plumas de oro suspendida del cielo, con las alas abiertas y preparada a bajar, y me parecía además estar allí donde Ganimedes abandonó a los suyos cuando fue arrebatado a la celeste asamblea. Pensaba entre mí, quizá esta águila tiene la costumbre de no cazar más que aquí, y puede ser que se desdeñe de transportar sus plantas a otro sitio. Después me parecía que dando algunas vueltas bajaba terrible como un rayo y me arrebataba hasta la esfera del fuego, donde parecía que ardiésemos los dos y aquel incendio imaginario era tan ardiente que hizo que se desvaneciese mi sueño. No de otra suerte se estremeció Aquiles paseando en torno suyo sus ojos despiertos sin saber dónde se encontraba, cuando la madre de Quirón le transportó mientras dormía en sus brazos a Asciro, de donde le sacaron después los griegos, como me estremecí yo, tanto que el sueño huyó de mi rostro y me puse pálido como el hombre a quien hiela el espanto. A mi lado estaba únicamente mi sostén. El sol había salido hacía ya más de 2 horas y tenía mi rostro vuelto hacia el mar. No temas, dijo mi señor, tranquilízate, porque estamos en buen sitio. Lejos de reprimirlo, da rienda suelta a tu vigor. Has llegado ya al purgatorio. Mira ahí el muro que le cerca en derredor. He ahí la entrada que interrumpe al muro. Durante el alba que precede al día, mientras que tu alma dormía dentro de tu cuerpo, sobre las flores que adornan aquel suelo, vino una dama y dijo: Yo soy Lucía. Déjame coger a ese que duerme y haré que recorra más ágilmente su camino. Sordelo se quedó y las demás sombras también. Ella te cogió y cuando fue de día empezó a subir hacia aquí y yo seguí sus huellas. Aquí te dejó, habiéndome antes designado sus bellos ojos aquella entrada abierta, y después ella y tu sueño desaparecieron al mismo tiempo. Me quedé como el hombre que ve desvanecida una duda y trueca su miedo en seguridad cuando le han descubierto la verdad. Al verme mi guía más tranquilo empezó a subir hacia el muro y yo seguí por aquella altura tras él. Lector, bien ves cómo ensalzo el objeto de mis cantos. No te admires, pues, si procuro sostenerlo cada vez con más arte. Nos aproximamos y llegamos a aquel sitio donde antes me había parecido roto el muro como por una brecha que separa una muralla. Allí vi una puerta que tenía en su umbral y para llegar hasta ella 3 escalones de distintos colores y un portero que aún no había proferido ninguna palabra. Y como yo abriese cada vez más los ojos, le vi sentado sobre el último escalón, con tan luminoso rostro que no podía fijar en él mi vista. Tenía en la mano una espada desnuda que reflejaba sus rayos de tal modo hacia nosotros que en vano procuré muchas veces dirigir mis miradas hacia ella. Decidme desde ahí, ¿qué queréis? Empezó a decir. ¿Dónde está el que os acompaña? Tened cuidado de que vuestra llegada no os sea funesta. Una dama del cielo, enterada de estas cosas, le respondió mi amo, nos ha dicho hace poco tiempo, id allá, allí está la puerta. Ella guíe felizmente vuestros pasos, replicó el cortés portero. Llegad, pues, y subid nuestros escalones. Nos adelantamos. El primero era de mármol blanco, tan bruñido y terso que me reflejé en él tal como soy. El segundo era más oscuro que el perso, de una piedra calcinada y áspera, resquebrajada a lo largo y a través. El tercero, que era el más elevado, me parecía de un pórfido tan rojo como la sangre que brota de las venas.
Sobre este último tenía ambas plantas el ángel de Dios, el cual estaba sentado en el umbral, que me pareció formado de diamante. Mi guía me condujo de buen grado por los 3 escalones, diciendo: «Pide humildemente que se abra la cerradura». Me postré devotamente a los pies santos. Le pedí por misericordia que abriese, pero antes me dio 3 golpes en el pecho. Con la punta de su espada me trazó 7 veces en la frente la letra P y dijo: «Procura lavar estas manchas cuando estés dentro». La ceniza o la tierra seca serían del color de sus vestidos, y de debajo de ellos sacó 2 llaves, la una era de oro y la otra de plata. Primero con la blanca y luego con la amarilla hizo a la puerta lo que yo deseaba. Cuando una de estas llaves falsea y no gira con regularidad por la cerradura, nos dijo, esta entrada no se abre. Una de ellas es más preciosa, pero la otra requiere más arte e inteligencia antes de abrir, porque es la que mueve el resorte. La tengo de Pedro, que me dijo que me equivocara más bien en abrir la puerta que en tenerla cerrada, mientras que los pecadores se prosternen a mis pies. Después empujó la sagrada puerta diciendo: «Entrad, mas debo advertiros que quien mira hacia atrás vuelve a salir». Entonces giraron sobre sus goznes las hojas de la puerta del reino sagrado, las cuales son de un metal macizo y sonoro. No resonó ni se mostró tan estridente la roca Tarpeya cuando se arrojó de ella al buen Metelo para que después quedase vacía. Yo me volví atento al primer ruido y me pareció oír una voz que cantaba entre otros dulces acordes Te Deum laudamus. Tal impresión hizo en mí aquello que oía como la que ordinariamente se experimenta cuando se oye el canto acompañado del órgano, que tan pronto se perciben como dejan de percibirse las palabras. Fin del canto noveno del Purgatorio. Canto décimo del Purgatorio de Dante. Cuando traspasamos el umbral de la puerta que la mala inclinación de las pasiones no permite que sea frecuentada, porque hace que parezca recta la vía tortuosa, observé por el ruido que produjo que se había vuelto a cerrar, y si yo hubiera vuelto mis ojos hacia ella, ¿qué excusa hubiera sido digna de tal falta? Subíamos por la hendidura de una roca cuyas sinuosidades de una y otra parte parecían las de la ola que huye y vuelve luego. Aquí, dijo mi guía, es preciso que tengamos alguna precaución al acercarnos, ya por un lado o por el otro de las ondulaciones de esta hendidura. Y este cuidado hizo tan lentos nuestros pasos que la luna, entonces menguante, llegó a su lecho para descansar antes de que nosotros hubiéramos llegado a la salida de aquella. Al vernos, sin embargo, libres y al descubierto allí donde el monte se interna, yo fatigado y ambos inciertos del camino que debíamos seguir, nos quedamos en una plataforma más solitaria que un sendero a través del desierto. Desde el borde del abismo hasta el pie de la alta calzada que va siempre subiendo, sólo se hubiera metido 3 veces un cuerpo humano, y tan lejos como podían volar mis ojos, ya hacia la izquierda, ya hacia la derecha, me parecían los lados de la plataforma siempre a igual distancia. Aún no habían subido nuestros pies por aquella vía cuando observé que aquel despeñadero, que por lo rápido no permitía su subida, era de mármol blanco y tan adornado de bajos relieves que no ya Policleto, sino la naturaleza los hubiera admirado para vergüenza suya. El ángel que bajó a la tierra con el decreto de la paz por tantos años suspiradas y abrió las puertas del cielo después de su larga prohibición, se ofreció a nuestra vista con tanta verdad y en tan dulce actitud esculpido que no parecía una figura silenciosa. Se hubiera jurado que estaba diciendo «Ave», porque también estaba allí representada aquella que dio vueltas a las llaves que abrían el supremo amor. En su actitud se veían impresas estas palabras: «Ecce ancilla Dei», tan propiamente como aparece una figura sellada en la cera. No fijes tu imaginación en un solo punto, me dijo el dulce maestro que me tenía cerca de sí hacia el lado en que los hombres tienen el corazón. Por lo cual volví mi rostro y vi después de María y hacia el sitio en que se encontraba el que me hacía avanzar otra historia esculpida en la roca, por lo cual pasé al otro lado de Virgilio y me aproximé a fin de examinarla mejor.
Estaban tallados en el mismo mármol el carro y los bueyes conduciendo el arca santa tan temida de quien quiere desempeñar un cargo que Dios no le ha confiado. Delante de ella veíase alguna gente dividida en 7 coros que hacía decir a uno de mis 2 sentidos, sí canta, y al otro, no canta. En igual discordancia ponía a mis ojos y a mi nariz el humo del incienso que estaba allí representado. El humilde salmista, danzando y saltando, precedía al vaso bendito, y en aquella ocasión era más y menos que rey. Desde lo alto de un gran palacio que había en el frente, Micol lo contemplaba como una mujer desdeñosa y triste. Moví mis pies fuera del sitio en que me encontraba para examinar de cerca otra historia que resaltaba después de Micol. Allí estaba escrita en piedra la alta gloria del príncipe romano, cuya virtud excitó a Gregorio a tan gran victoria. Hablo del emperador Trajano. Asida al freno de su caballo se veía a una viuda llena de dolor y deshecha en lágrimas. En torno suyo se distinguía una considerable multitud de caballeros y por encima de sus cabezas se agitaban al viento las águilas de oro. La desventurada entre todos ellos parecía decir: Señor, véngame de la muerte de mi hijo, que me ha traspasado el corazón. Y él responderle: espérate a que vuelva. Y ella replicar como persona a quien su mismo dolor hace impaciente: Señor mío, ¿y si no vuelves? Y él: aquel que se halla en mi lugar te vengará. Y ella: ¿qué te importa el bien que pueda hacer otro si te olvidas del que puedes hacer tú? Y él por último: tranquilízate, es preciso que cumpla con mi deber antes de ponerme en marcha. La justicia lo quiere y la piedad me detiene. Aquel que no vio jamás cosa nueva produjo estas palabras visibles, nuevas para nosotros, porque no se encuentran en la tierra otras iguales. Mientras que yo me deleitaba contemplando aquellas imágenes de tanta humildad, tanto más preciosas a la vista cuanto que sabía quién había sido su artífice, el poeta murmuraba: mira cuántas almas se dirigen hacia acá con lento paso. Ellas nos conducirán a las gradas superiores. Mis ojos, ocupados en mirar atentamente las novedades de que se mostraban tan ávidos, no fueron tardos en volverse hacia él. No quiero, oh lector, que te apartes de tus buenas disposiciones para oír cómo Dios quiere que se paguen las deudas. No prestes atención a la forma de estas penas, sino a lo que en pos de ellas vendrá. Piensa que en último y peor resultado no pueden prolongarse más allá de la gran sentencia. Yo empecé a decir: Maestro, lo que veo dirigirse hacia nosotros no me parecen personas, e ignoro lo que es, pues mi vista se desvanece. Me contestó: la abrumadora condición de sus tormentos les hace inclinarse de tal modo hacia el suelo que mis ojos dudaron al principio, pero mira allí fijamente. Descubre con tu vista lo que viene debajo de aquellas peñas, y podrás juzgar cuál es el tormento de cada uno de ellos. Oh cristianos soberbios, miserables y débiles, que enfermos de la vista del entendimiento os fiáis en vuestros pasos retrógrados. ¿No observáis que somos gusanos nacidos para formar la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento hacia la justicia de Dios? ¿Por qué se eleva soberbio vuestro ánimo cuando sólo sois defectuosos insectos, como crisálidas que no llegan a desarrollarse? Así como para sostener un piso o un techo se ve a veces por repisa una figura con las rodillas dobladas hasta el pecho, la cual, a pesar de ostentar una fingida ferocidad, produce verdadera aflicción en quien la mira, del mismo modo vi yo aquellas almas cuando las examiné con cuidado. Es cierto que estaban más o menos contraídas, según que era mayor o menor el peso que soportaban, y aquella que con más paciencia procedía en sus movimientos parecía decir llorando: no puedo más. Fin del canto 10 del Purgatorio. Canto 11 del Purgatorio de Dante. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, no circunscrito en ellos, sino porque desde arriba se difunde principalmente tu amor hacia los primeros seres de la creación. Alabado sea tu nombre y tu virtud por todas las criaturas, así como se deben dar gracias a tu alta sabiduría. Venga a nosotros la paz de tu reino, a la que no podemos llegar por nosotros mismos, a pesar de toda nuestra inteligencia, si ella no se dirige hacia nosotros.
así como los ángeles te sacrifican su voluntad entonando hosanna, deben sacrificarte la suya los hombres. Danos hoy el pan cotidiano, sin el cual retrocede por este áspero desierto aquel que más se afana por avanzar, y así como nosotros perdonamos a cada cual el mal que nos ha hecho sufrir, perdónanos tu benigno sin hacer caso a lo que hemos merecido. No pongas a prueba nuestra virtud, que tan fácilmente se abate, contra el antiguo adversario, sino líbranos de él que la hostiga de tal modo. No te dirigimos en nuestro favor, oh Señor amado, esta última súplica, pues ya no tenemos necesidad de ella, sino en el de los que tras nosotros quedan. Orando de esta suerte, por ellas y por nosotros, iban aquellas almas soportando su carga, semejante a aquella que a veces se cree llevar entre sueños. Desigualmente cargadas, caminaban desfallecidas alrededor del primer círculo, a fin de purificarse de las tinieblas del mundo. Si desde allí siempre se ruega por nosotros, ¿qué podrán decir y hacer por ellos desde aquí los que tienen tan bien cimentada su voluntad? Es preciso ayudarles a lavarse las manchas que del mundo llevaron para que puedan llegar, limpios y leves, hasta las estrelladas esferas. Ah, que la justicia y la piedad os aligeren pronto de vuestro peso, de modo que podáis desplegar las alas que os eleven según vuestro deseo. Mostradnos por qué sitio se va más pronto hacia la escala, y si hay más de un camino, enseñadnos cuál es el menos pendiente, pues este que viene conmigo es muy lento para subir a causa de la carne de Adán de que va revestido. No pudimos averiguar de quién procedían las palabras que respondieron a las que había proferido aquel a quien yo seguía, pero fueron éstas: venid con nosotros a mano derecha por la orilla y encontraréis un sendero por donde puede subir una persona viva. Y si no me viera embarazado por esta peña que doma mi soberbia cerviz y me obliga a llevar la cabeza baja, miraría a ese que vive aún y no se nombra para ver si lo conozco y a fin de excitar su piedad por mi suplicio. Yo fui latino e hijo de un gran toscano. Mi padre fue Guillermo Aldobrandeschi. No sé si habréis oído alguna vez su nombre. La antigua sangre y las brillantes acciones de mis antepasados me hicieron tan arrogante que no pensando en nuestra madre común, tuve tanto desprecio hacia los demás hombres, que este desprecio causó mi muerte, como saben los sieneses y como sabe en campañático todo el que habla. Yo soy Humberto, y no es a mí solo a quien ha perjudicado el orgullo, sino que también ha acarreado la desgracia de todos mis parientes. Por mis pecados me veo en la precisión de soportar aquí este peso hasta dejar a Dios satisfecho, pues que no lo hice entre los vivos, debo hacerlo entre los muertos. Al oírle bajé la cabeza, y uno de ellos, que no era el que hablaba, se volvió bajo el peso que lo agobiaba, me vio, reconocióme y me llamó teniendo los ojos fijos con gran trabajo en mí, que caminaba inclinado junto a ellos. Oh, le dije, ¿no eres tú Oderisi, honor de Agobio y de aquel arte a que llaman iluminar en París? Hermano, me dijo, más agradan los dibujos que ilumina Francisco Bolognese, ahora todo el honor es suyo, si bien yo participo de él. No hubiera yo sido en vida tan cortés, a no ser por el gran deseo de sobresalir en mi arte que dominaba mi corazón. De tal soberbia aquí se paga la pena, y estoy aquí gracias a que cuando aún podía pecar, volví mi alma a Dios. Oh vanagloria del poder humano, cuán poco dura la frescura de tus verdes hojas cuando no alcanza épocas de ignorancia. Creía Cimabue ser árbitro en el campo de la pintura, y ahora es Giotto al que se aclama, de modo que ha quedado oscurecida la fama de aquel. De igual suerte ha despojado a uno y a otro Guido de la gloria de la lengua, y quizá ha nacido ya quien arrojará a ambos de su nido. El rumor del mundo no es más que un soplo que tan pronto viene de un lado como de otro y cambia de nombres por lo mismo que cambia de sitios. ¿Cómo será mayor tu fama, separando de ti tu cuerpo envejecido o muriéndote antes de dejar el papo y el dindi y antes de que transcurran 1000 años, espacio de tiempo comparado con la eternidad mucho más corto que lo es un abrir de ojos respecto al círculo que más lentamente se mueva en el cielo? En toda Toscana resonó el nombre de aquel que camina lentamente hacia ti, y ahora apenas se murmura en Siena, de donde era señor cuando fue destruida la ira florentina, que en aquel tiempo era tan altanera como prostituta ahora.
vuestra fama es semejante al color de la hierba, que viene y va, y el que la decolora es el mismo que hace brotar sus tiernos tallos. Le contesté, tus palabras, llenas de verdad, infunden en mi corazón una buena humildad, y abaten mi hinchazón. Pero ¿quién es ese de quien hablabas ahora? Es, me respondió, Provenzano Salvani, y está aquí porque tuvo la presunción de tener entre sus manos todo el gobierno de Siena. Ha marchado y continúa marchando sin reposo desde que murió. En tal moneda paga quien allá se ha mostrado demasiado audaz. Le repliqué, si un espíritu que espera, antes de arrepentirse, llegar al límite de la vida, permanece en la parte inferior de la montaña y no la asciende, a no ser que tenga en su ayuda una ferviente oración, hasta haber transcurrido un espacio de tiempo igual al que vivió, ¿cómo es que se le ha permitido que venga aquí? Cuando vivía en medio de su mayor gloria, dijo, se plantó en la plaza de Siena deponiendo toda vergüenza, y allí, para librar a un amigo suyo del sufrimiento que soportaba en la prisión de Carlos, se portó de modo que temblaban todas sus venas. No te diré más. Sé que te hablo en términos oscuros, pero no transcurrirá mucho tiempo sin que tus conciudadanos obren de modo que te permitirán penetrar su sentido. Esta acción le ha permitido traspasar los límites del purgatorio. Fin del canto 11 del Purgatorio.